Ok, bueno, buenas noches a todos nuevamente. Les agradezco su asistencia a esta sesión de este curso de liturgia. Pues antes que nada, les agradezco su persistencia y su interés por seguir aquí. Eh, una disculpa por los retrasos que hemos tenido, como les había comentado, pues por medio del grupo de WhatsApp, debido pues a compromisos escolares y laborales, pues se me ha dificultado un poquito darle continuidad al curso, pero aquí seguimos con esta séptima sesión que hoy hablaremos sobre los paños y los libros litúrgicos. Como cada sesión, pues les hago la invitación a que, eh, pues si tienen alguna duda durante el transcurso de esta charla, pues la puedan ir poniendo aquí en los comentarios en el chat. Para las personas que nos ven por YouTube, pues también si tienen algún comentario sobre, sobre algún tema, alguna cuestión en específico, pues también lo escriban por ahí y lo estaremos contestando en la siguiente sesión. Eh, bueno, pues sin más preámbulo, porque por ahí ya me regañaron en el YouTube que doy mucho preámbulo y no paso al tema, pues vamos a iniciar. Eh, Como todas las sesiones, pues vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno que estás en la vida, en nuestra vida y en la vida del mundo entero, concede a quienes estamos aquí reunidos un aumento de fe, esperanza y caridad. Reunidos ante ti en este espacio compartido, te agradecemos de todo corazón y con el entusiasmo interno los dones que nos brindas. Te pedimos por esta comunidad de este curso de liturgia que hoy nos reunimos para entrar en oración y en diálogo continuo contigo. Haznos sentir que tú siempre nos acompañas y que siempre guías nuestros esfuerzos por vivir el Evangelio al modo de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues pasamos ahora sí a nuestro tema del día de hoy, que son los paños y los libros litúrgicos. Vamos a iniciar primeramente pues con los paños. ¿Y qué son los paños litúrgicos? Aquí cabe señalar, antes de una definición, pues que los paños litúrgicos no son los mismos que las vestiduras o los ornamentos litúrgicos. Los paños tienen una función eh, específica que está relacionada pues con las especias eucarísticas, que es el pan y el vino, una vez que han sido consagrados y se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor, y pues cubrir lo que es sagrado en el caso del sagrario, el copón que tiene las formas reservadas, consagradas, perdón, y pues también purificar y limpiar los vasos sagrados. Y pues cada uno de ellos, dependiendo de su función, pues se van a utilizar en diferentes partes de la misa. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y pues, ¿qué son los libros litúrgicos? Pues son todos los libros en los que se encuentran establecidas todas las reglas, las disposiciones, las rúbricas y los elementos para la celebración de los actos litúrgicos. ¿Qué podemos encontrar en ellos? Pues en el caso de los leccionarios, pues las lecturas que utilizamos en la misa, en el caso de la liturgia de las horas, pues los salmos, los himnos, los cánticos que recitamos. En el misal romano pues están todas las oraciones, los prefacios, lo que se conoce como eucología para la misa. Y bueno, a forma de resumen, pues en ellos se encuentran establecidos todas las oraciones, las lecturas, como les decía, los gestos, las posturas y las rúbricas para la celebración adecuada de la liturgia. Y vamos a empezar con los paños litúrgicos. El primero de ellos es el corporal, que viene su nombre del latín corporalis, que es referente al cuerpo. Es el paño sagrado que se va a poner sobre el altar para poner las especies, el vino y el pan.
El corporal, pues es el paño que va a ir sobre el altar, les comentaba, es regularmente cuadrado y preferentemente que sea de lino o de algún material absorbente. ¿Por qué? Porque pues si llega a haber algún derrame del vino una vez consagrado, pues lo pueda, valga la redundancia, absorber y no pase al mantel. Hay algunos que eh, pues porque les parece más bonito o más agradable a la vista, pues utilizan unas telas eh, que son pues sintéticas y que no cumplen con esta función absorbente y pues ocasionan que haya un derrame pues más grande. Entonces, bueno, se recomienda que sean de lino o de algodón. Debe de ser lo suficientemente grande, alrededor de 40 o 50 centímetros por lado, para que en él, como les decía, puedan estar tanto el cáliz como la patena y, de ser el caso, pues el copón con las hostias. También, pues se coloca sobre él la custodia con el Santísimo para que se pueda exponer y pues de regular tiene una cruz bordada ya sea al centro o en algún extremo. Si la tiene en algún extremo, esta cruz debe quedar pues directamente viendo hacia el sacerdote para que tenga como esa dirección. Y se debe de doblar precisamente, o en la mayoría de los casos, aquí como lo vemos en la imagen, pues de forma cuadrada, es decir, debe quedar 9 cuadros de ser posible. No es no es una regla escrita, pero sí es lo más recomendable justamente pues para que pueda quedar encima de la palia en el cáliz y pues no quede pues colgando de alguna parte. El siguiente, y que también está junto al cáliz, pues es el purificador, que viene del latín purificatorum y quiere decir pues que purifica. Es una pieza rectangular de tela absorbente, también se recomienda que sea de lino o de algodón, que se va a colocar sobre el cáliz. Este tiene como función, pues, limpiar la patena antes de colocar la hostia sobre ella, antes del ofertorio, y para que pues también se encuentre limpia al momento de la consagración. También se limpia el cáliz antes de vaciar el vino y el agua, y para purificarlo y secarlo al final de la comunión. El sacerdote pues también hace uso del purificador para limpiar sus dedos después de tomar la hostia ya consagrada y sus labios después de beber la sangre del cáliz. También pues tiene, ya sea que pueda tener un bordado en el centro con alguna imagen relacionada con el sacrificio pascual, puede ser un cordero como lo vemos aquí en la imagen o una cruz simplemente. Hay algunos que tienen el monograma de Cristo o las insignias JHS, pero pues se recomienda que sea algo sobrio, algo sencillo para que no pierda este sentido. Este se puede doblar únicamente de forma rectangular en tres partes para que pueda colgar a los lados del cáliz. Y pues obviamente una de sus funciones también que pues esperamos no hacer uso, pues es para limpiar ya sea la sangre de Cristo que se llegue a derramar al momento de repartir la comunión o cuando se llega a caer una hostia consagrada al piso. Con el purificador se limpia y pues ya se hace su lavado normal. Tenemos otro paño que aunque no lo parezca, pues es considerado como tal y que también va junto con el cáliz, que es la palia o en algunos lugares lo conocen como hijuela, que esta viene del latín paliolum, que es un pequeño palio, y es una pieza pues regularmente de lino cuadrado, alrededor de unos 12-15 centímetros por lado, dependiendo también del tamaño del cáliz. Y para darle una rigidez, una cierta dureza, pues regularmente tienen un cartón o una maderita en el interior para que pueda tener también el suficiente peso para poder cubrir el cáliz.
Su función, pues, es esa, cubrir el cáliz para que, durante la misa, no le llegue a caer, pues, alguna impureza, ya sea alguna basurita, en el aire, si es una misa al aire libre, por ejemplo, o un insecto que llega a suceder y, pues, no se corrompa este vino que estaremos utilizando en la celebración. Eh, Pueden ser blancas o del color litúrgico, eh, y pues también tienen ciertos decorados relacionados con el misterio de la Eucaristía, que puede ser pues un cáliz, un trigo, una hostia, inclusive pues una cruz o una palomita en referencia al Espíritu Santo. Hay infinidad de diseños que puedan tener. Y antes del ofertorio se coloca sobre el cáliz y la patena. La forma en que se va a acomodar el cáliz antes de la misa, pues es primeramente el cáliz, luego viene el purificador colgando por ambos lados del cáliz, viene la patena con la hostia, viene la palia y hasta arriba el corporal. Esto con la finalidad de que pues el corporal sea lo primero que se extienda en el altar durante la misa. Otro de los paños litúrgicos es el manutergio y que en algunos lugares también se le conoce como cornijal, que propiamente pues es la toalla con la que el sacerdote se va a lavar las manos antes de la consagración. Viene del latín manus, que es mano, y tergere, que es enjuagar o secar. Y como les decía, pues es una toalla regularmente blanca. Digo, yo no he visto que en alguna otra iglesia utilicen toallas de color litúrgico, por lo regular es blanco y se utiliza, como les decía, para que el sacerdote se lave las manos antes de la misa y durante el ofertorio también para hacer este significado del lavabo de todos los pecados y para que se pueda presentar pues limpio a hacer la ofrenda eucarística. En algunos lugares, debido a que no hay credencia, por ejemplo, pues se pone el manutergio sobre el altar para que se puedan poner ahí las vinajeras y no se manche el altar. Y obviamente pues van del lado del celebrante, del lado derecho del celebrante para que no se manche el altar, el mantel. El siguiente, y que este, pues, son unos de los que no son tan comunes, pero que sí se llegan a ver, es el velo del copón, que también es conocido como cubrecopón. Es por lo regular una pieza circular de tela dorada o blanca, inclusive también puede ser del color litúrgico, pero lo recomendable es que sea blanco porque justamente está indicando que ahí en ese copón se encuentra el Santísimo. Entonces se recomienda que sea blanco. Este únicamente se utiliza cuando ya están las hostias consagradas dentro del copón y pues su función es indicar que el Santísimo está ahí. Y pues a semejanza de los antiguos judíos que tenían dividido el altar o el templo más bien en ciertas secciones donde a donde entraban los sacerdotes estaba velado o estaba cubierto, pues también esto nos recuerda que lo que está cubierto es lo que es sagrado, lo que contiene lo sagrado. Aquí llega a haber algunas confusiones porque algunas personas a este velo le llaman conopeo, pero el conopeo es el velo del sagrario que vamos a ver ahorita en alguna otra diapositiva. Entonces, el velo del copón únicamente es, como su nombre lo indica, para el copón. El conopeo es para el sagrario. Otro paño que tampoco es común en el modo ordinario de la misa o en la misa de San Pablo VI, que es pues la que normalmente vivimos, es el velo del cáliz. Esto es una tradición que pues se puede observar de manera clara en la misa tradicional, en la misa tridentina. Que este es un
paño del mismo color y tela de la casulla, es decir, va a ir del color litúrgico, o como cualquier otro paño, pues puede ser blanco completamente. Este tiene la función de cubrir el cáliz desde el comienzo de la misa y hasta el ofertorio, a diferencia de lo que pasa con el cubrecopón, que se utiliza cuando ya el Santísimo está dentro de él. No es obligatorio, como les decía, pero la instrucción general del misal romano, en el número 118, pues nos dice que nos recomienda el uso. Y como les mencionaba en la diapositiva anterior, pues el velo es el signo de la necesidad de no tocar con las manos impuras las cosas que son sagradas. Es el símbolo de la pureza espiritual y que ese misterio nos hace eh, querer estar más cerca de Dios. Recordemos que la liturgia se compone de diferentes símbolos y este de los velos, de cubrir las cosas, pues es uno de los más importantes. Y pues los vasos sagrados anteriormente cuando no están en uso, pues están cubiertos como significado de que hay una riqueza debajo de ese velo. Y esa riqueza pues la descubrimos durante la misa. El siguiente, y como les decía en la diapositiva previa, es la vela, el velo, perdón, o la cortina del sagrario, que se conoce como conopeo. Este sí es el conopeo, que es el velo o la cortinita que va a cubrir el sagrario donde se reserva la Eucaristía. Eh, por lo regular es del color litúrgico también, eh, aunque sabemos que también existe el color negro, pero el negro no está permitido para el sagrario. Ese sí es el único color que no está permitido. Y este sí puede ser de diferentes materiales. Hay algunos, por ejemplo, que son de tul, hay otros que son de tela brocada, de tela litúrgica. Y pues la función es esa, es determinar que el sagrario está en el interior. Es por eso que cuando el sagrario está desocupado, pues no hay cortina. O por ejemplo, cuando hay, en las iglesias antiguas sobre todo, que hay altares con diferentes sagrarios o diferentes capillas, eh, pues se cubre donde está resguardado el Santísimo, para que podamos tener el debido respeto y la reverencia al pasar enfrente de él. Otro que tampoco es muy común, pero este sí se aconseja bastante su uso, es el palio, que, ojo, no se confunda con el palio que llevan los arzobispos, que ya lo veíamos en la sesión pasada. Este es una especie de lona, por así decirlo, de toldo, que va a ir sostenido pues mínimo por 4 varas para permitir que esté extendido. Este es de color blanco o dorado y es llevado por 4 o más personas, dependiendo de la cantidad de varillas que tengan, para cubrir las procesiones del Santísimo. Este, por ejemplo, pues es muy utilizado, eh, por ejemplo, el Jueves Santo, que se hace el traslado del Santísimo a la capilla de la adoración, o en la procesión del Jueves de Corpus o del Domingo de Corpus, dependiendo cómo, dónde lo celebren en sus lugares de origen. Y pues esa propiamente es su función, cubrir al Santísimo, a la custodia o al copón, en el caso del Jueves Santo, para que pues dignificar que está ahí el Santísimo. Anteriormente pues se utilizaba para acompañar todas las procesiones, sin importar si era con el Santísimo o no, y pues para cubrir del sol y de la lluvia a los ministros que resguardaban al Santísimo. Y aquí, ¿hay algún otro paño que ustedes conozcan, que hayan visto, o si tienen alguna duda sobre estos que ya vimos? Pueden abrir sus micrófonos para hacerlo un poquito más dinámico. Nos pregunta aquí Luz, ¿en el corporal qué significado tiene esa cruz y por qué tiene que mirar hacia el sacerdote? Eh, el corporal también, mientras estaba haciendo la presentación, tiene la función de recordar el sudario que envolvió
el cuerpo de Cristo. Entonces es por eso que tiene una cruz como el recordatorio que la Eucaristía ahora es el sacrificio actualizado de la cruz, pero como nos dicen algunos santos padres, es un sacrificio incruento, es decir, sin, sin violencia, sin sangre. Entonces es por eso que tiene la cruz bordada. Y en el caso de que mire hacia el sacerdote, pues es porque el sacerdote está actuando in persona Christi, entonces es como ese significado de que pues está haciendo esa misma parte del sacrificio de Cristo en su nombre. Gracias, Perla. ¿Alguien más, algún otro paño que hayan visto, que hayan escuchado? Nos dice Jorge que el último objeto no es palio, sino varipalio. Pues depende del lugar en el que se conozca. Por ejemplo, los otros que veíamos, eh, el velo, la cortina del sarrero, que también se conoce como conopeo, el velo del copón, que es cubrecopón también, el manutergio o cornijal, la palia o hijuela, pero pues sí, de este yo no lo había escuchado, gracias por el aporte, pero pues sí también tiene esa etimología de Bari por las varillas, me imagino yo. Y pues sí tiene como sentido para diferenciarlo justamente del palio arzobispal. Nos dicen por acá, todo lo que se pone en la credencia cuando no está en uso se cubre, o solo el cáliz. Pues la instrucción general del misal romano, aquí justamente veíamos esa diferencia. El cáliz recomienda que se cubra justamente para determinar o para significar, como lo decía la diapositiva, esa riqueza que se va a esconder en el cáliz, es decir, la transubstanciación, es decir, el vino que se va a convertir en la sangre del Señor. Es por eso que se cubre. Pero a diferencia del copón que llegara a ver en la creencia, este no debe cubrirse para no confundir a los ministros que estén participando en saber si las hostias están consagradas o no. He visto, por ejemplo, en algunos lugares que también las vinajeras las cubren, aunque tienen su tapón para que no caigan, como les decía, algún insecto, alguna impureza en los líquidos, también están cubiertas. Pero pues sí es ese como significado de la riqueza. Y lo que sí nos dice pues es que el cubrecopón debe de ponerse únicamente cuando las hostias consagradas ya están dentro de él. No sé si sí quedó clara esa parte. Que de hecho, aquí cuando en el número 118 del misal, de la instrucción general del misal romano, nos dice aquí lo que se debe de preparar para la misa. Y dice en el inciso C del 118, dice, en la credencia, el cáliz, el corporal, el purificador, la palia, si se usa, la patena y los copones, si son necesarios, el pan para la comunión del sacerdote que preside, del diácono, de los ministros y del pueblo, las vinajeras con el vino y el agua, a no ser que todo esto lo vayan a ofrecer los fieles en la procesión del ofertorio, el recipiente para la bendición del agua, si se lleva a cabo la aspersión, el platillo para la comunión de los fieles y lo necesario para la ablución de las manos, es decir, para el lavatorio de manos. Es de alabar que el cáliz se cubra con un velo que podrá ser o del color del día o de color blanco. Entonces, lo único que nos menciona este número es que el cáliz está cubierto. Y nos dice también, el altar también he visto que lo cubren durante la noche.
Sí, hay algunos lugares donde ponen justamente un mantel adicional encima del mantel que se utiliza propiamente para pues evitar que el altar se llene de polvo. Eso no es obligatorio, no está eh, reglamentado, más bien es como para limpieza. Lo que sí nos piden es que nunca se quite el altar, el mantel del altar, porque esta rúbrica o esta instrucción es únicamente el Viernes Santo y del sábado Santo, donde se indica que no se va a celebrar el sacrificio eucarístico. Únicamente estos 2 días, o más bien desde el jueves, después de la celebración de la Cena del Señor. ¿Algo más sobre este tema de los paños litúrgicos o pasamos ya a los libros? Ok, bueno, pues pasamos a los libros litúrgicos. El primero de ellos es el Misal Romano, que es el libro del altar, en el que se van a contener los textos eucológicos, como les decía al principio, que son las oraciones y las indicaciones para la celebración de la Eucaristía. Antiguamente venían en latín, antes de la reforma del Concilio Vaticano II, y hoy en día pues aparecen ya en las lenguas nativas de cada nación. Por ejemplo, en México el misal romano, el que vemos aquí, este rojo grande de buena prensa, inclusive este de Bach, también de la Biblioteca de Autores Cristianos, tienen un anexo con el ordinario de la misa en latín, pero el ordinario de la versión actual de la misa, no el anterior. Entonces es por si algún sacerdote desea celebrar en latín, pero con el rito eh, ordinario de la misa. Y el misal se tiene que usar con mucho respeto porque pues contiene todas las fórmulas para la celebración de la misa, eh, viene ordenado por tiempos litúrgicos desde el inicio, Adviento, eh, Navidad, Cuaresma, Pascua y al final viene el tiempo ordinario en un solo bloque. Vienen el ordinario de la misa, vienen con todo lo que son los prefacios, las plegarias eucarísticas, los esquemas de bendición solemne y viene después, me parece que el santoral, todas las oraciones de cada uno de los santos del martirologio. Después viene la sección de las misas por diferentes necesidades, las misas votivas, eh, las misas en diferentes circunstancias, misas por los difuntos, etcétera. Y al final, pues vienen ciertos anexos, por ejemplo, vienen los textos musicalizados de la celebración para los prefacios, para las plegarias, viene este anexo de la celebración en latín, en los de buena prensa viene un anexo del rito de aspersión de agua, viene un anexo de eh, cómo designar a ministros extraordinarios para repartir la comunión de única ocasión, vienen anexos de esquemas de oraciones universales, y vienen otros anexos que son de utilidad para el sacerdote en ciertas ocasiones. Es por eso que la persona que ayude al sacerdote con el movimiento del misal, pues debe de tener el conocimiento de en dónde se encuentra cada parte, qué oraciones se van a utilizar durante el día, qué prefacios, para que pueda moverlo de manera adecuada y a la hora de la celebración, pues no esté moviendo las hojas sin saber en dónde se encuentra cada parte de la misa. Los otros libros litúrgicos son los leccionarios que pueden venir en diferentes tomos. Aquí, por ejemplo,
En la imagen tenemos 3 ejemplos. El primero de ellos, que van del 1 al 9. Desconozco aquí, por ejemplo, cómo estén divididos. Lo único que alcanzo a ubicar es que el 1, el 2 y el 3 es para cada ciclo litúrgico. Me imagino que tienen las lecturas dominicales. Los demás desconozco porque estos no se utilizan en México. En los leccionarios van a aparecer todas las lecturas o las lecciones, de ahí su nombre leccionario, de las misas en los diferentes tiempos litúrgicos, los diferentes ciclos, los diferentes solemnidades, fiestas y el santoral. Y todas las lecturas están tomadas de la Biblia y colocadas en el leccionario con una mayor facilidad para que puedan tener pues un lenguaje que pueda ser entendible para las personas y pues tengan cierta coherencia. Y pues hay ocasiones en que las lecturas pues no toman el extracto completo de la Biblia, sino que toman unos versículos, luego se saltan otros y luego vuelven a tomar otros. Entonces lo van acomodando para que sea más fácil de leer y más fácil de utilizar. Y pues están repartidos, como les decía, por los diferentes tiempos y solemnidades, fiestas eh, y ciclos litúrgicos. Propiamente, pues es el libro del ambón, a diferencia del misal, que es el libro del altar. Aquí en México, por ejemplo, utilizamos este de aquí abajo que dice leccionario 3, que son pues 3 tomos únicamente. El primero de ellos va de Adviento a Pentecostés, el tomo 2 va de después de Pentecostés y el tomo 3, que es el que aparece aquí en la imagen, es para santorales, para las misas por diversas necesidades, misas votivas, misas por los difuntos, y pues ahí se van tomando todos los esquemas y vienen las lecturas separadas, lecturas del Antiguo Testamento, lecturas del Nuevo Testamento, salmos y evangelios. Es así como están distribuidos. Aquí en México, no sé si por ejemplo haya alguien aquí en la sesión que ubique estos 9 tomos de, del leccionario, que los utilicen en su país y sepa cómo están distribuidos. Pero bueno, pues esta es la distribución de los leccionarios. Otro libro es el Evangeliario, que como su nombre lo indica, pues únicamente va a contener los evangelios dominicales y de las principales solemnidades de cada ciclo litúrgico. Eh, este es un libro pues que está un poquito más embellecido porque pues propiamente contiene la palabra del Señor y su función pues también es destacar de una manera especial la vida de Jesús entre nosotros relatada en los evangelios. Eh, Contiene todas las enseñanzas de Cristo, es decir, todos los evangelios, y normalmente, como les decía, pues está mayormente embellecido, tiene detalles o dibujos en color dorado, en color plateado, y pues sí, su portada es Jesucristo, aquí como lo vemos en las dos imágenes. Nos dicen por acá, el evangelio también se cubre con un velo en la sacristía, y el cáliz también se cubre en la sacristía, pues debería ser como lo más adecuado también para evitar que se lleguen a manchar. Sí es lo más adecuado. Los siguientes libros litúrgicos tenemos los rituales, que son libros un poquito más pequeños que van a contener el desarrollo de los sacramentos y en su caso las lecturas para los mismos. Aquí hay diferentes presentaciones, por ejemplo vemos aquí el ritual de exequias, que es para la celebración eh, de, de, los velorios, de las misas por los difuntos, las estaciones en el panteón, en la capilla ardiente, en la familia, en la casa del difunto, etcétera. Tenemos aquí el ritual de bautismo para niños, también por ejemplo hay un ritual de bautismo para adultos, porque pues tienen que hacer ajustes eh, sobre todo la catequesis que se les da en esos momentos. El ritual del matrimonio,
Acá tenemos otro ritual que es para la unción y el cuidado pastoral de los enfermos. O este, por ejemplo, que es de otra editorial que contiene todos los sacramentos en uno solo. Obviamente, pues no vienen con todas las extensiones que, que aquellos que están dedicados específicamente a un sacramento, pues están definidas. Este contiene, digamos, lo básico para celebrar todos los sacramentos. Están, pues, va el ritual de la confirmación, por ejemplo, también el ritual de la confesión, eh, el ritual de la, eh, pues creo que de órdenes, existe también el ritual de órdenes, donde aparecen las especificaciones para cada una de las ordenaciones, tanto diaconales como presbiterales y episcopales. Estos pues básicamente dependen mucho de la actividad de la parroquia, de la iglesia, si se requiere pues darle ese mayor sentido a cada uno de los sacramentos con sus diferentes variantes, pues se compra el ritual por separado y si no es necesario, pues pueden adquirir o utilizar el ritual que contiene todos los sacramentos en uno solo. Otro de los libros litúrgicos, pues, es la liturgia de las horas, que es un libro que va a estar compuesto de varios volúmenes con todos los salmos, las oraciones, las lecturas, los cánticos, los himnos y pues todos los ajustes, las lecturas para el oficio de lectura de las diferentes horas litúrgicas. Recordemos laudes, vísperas completas, tercia, sexta, nona, el oficio de lectura, todo eso va a estar incluido en estos tomos. Regularmente es empleado por los diáconos, los presbíteros, los religiosos y las religiosas y los laicos que así lo deseen. Regularmente, pues para los religiosos, los sacerdotes y las personas consagradas, pues se les recomienda que tengan una liturgia por cada uno de los tomos, porque pues también estos vienen separados por tiempo litúrgico. Viene un tomo para Cuaresma, un tomo para Navidad de Adviento, un tomo para Pascua y otro tomo para la primera parte del tiempo ordinario y la otra parte de la segunda parte del tiempo ordinario. Para los laicos, pues existen las versiones populares que cuentan con las horas principales, que son laudes, vísperas y completas, y no cuentan con las especificaciones, por ejemplo, para cada tiempo litúrgico, únicamente tienen lo esencial. Tampoco tienen el oficio de lecturas, lo que las hace, pues en primera, más accesibles a su costo y en segunda, pues que puedan ser de mayor facilidad de uso. Este, por ejemplo, pues son dos diferentes presentaciones que existen. Aquí en México, pues esta es la más común, la que más utiliza, o la de San Pablo. Tenemos el pontifical, o lo que es el ceremonial de los obispos, que digamos que es el ritual que va a utilizar el obispo en todas sus celebraciones. Va a tener el texto y las rúbricas de todas las funciones solemnes reservadas a los obispos, es decir, la consagración de episcopal, el ritual de la confirmación, la ordenación de diáconos y presbíteros, la dedicación de templos y altares, y pues en algunas ocasiones es utilizado también para complementar algunas rúbricas del misal romano. Entonces, pues sí es únicamente para el uso de los obispos por tener las indicaciones de celebraciones únicamente que ellos pueden llevar a cabo. Y pues esos serían todos los libros litúrgicos. No sé si ustedes tengan otros que conozcan o tengan alguna duda de ellos. Nos dicen por acá, estos libros tienen que estar en un lugar especial. Pues se recomienda que en la sacristía tengan su estante, su librero adecuado
para evitar que se maltraten. Son libros que, pues dentro de todo son un poco caros y pues no se deben de estar maltratando para evitar que se desgasten y tengan que estarse comprando con una mayor regularidad. Específicamente no tienen su lugar en la sacristía, pero sí deben de estar resguardados con cuidado más que otra cosa. Obviamente, pues el misal romano en la celebración deberá estar en el altar, si es que el sacerdote preside desde el altar, o la sede está junto al altar, el leccionario y el evangeliario pues estarán en el ambón en el momento en que sean utilizados. Los rituales, pues igualmente dependiendo de cada uno de ellos, pues estarán en su lugar adecuado o en la credencia. Nos dice por acá Carla, el calendario litúrgico es una gran herramienta ya que facilita el manejo del misal y los leccionarios. Exactamente. Hay algunas variedades de calendarios litúrgicos. Por ejemplo, hay algunos que nada más es como una especie de calendario como los que pegamos en la pared, un solo cuadro, a veces en forma circular, donde nos dice pues, prácticamente el color del día. Pero, por ejemplo, aquí en México, Buena Prensa eh, edita un librito donde ahí vienen las indicaciones para cada uno de los días del año. Qué lecturas se deben de tomar, qué oraciones se deben de tomar, su ubicación en los misales, en las versiones más recientes, inclusive nos dice qué prefacio se debe de utilizar, nos da recomendaciones de plegarias eucarísticas. Cuando hay solemnidades, pues nos da la indicación de que empiezan a cierta hora del día anterior, cuando así se requiera. Eh, por ejemplo, el de aquí de México también trae los aniversarios de las dedicaciones de las catedrales y de las ordenaciones episcopales. Entonces, sí es de mucha ayuda para organizar la celebración eucarística. Nos dice Lenia, estos, sí, de hecho digo, estos no están considerados como libros litúrgicos porque propiamente no son eh, para el servicio del altar como tal, que son los misales mensuales o la liturgia cotidiana, como dices, que traen las oraciones del día, nos indican el santoral y traen las lecturas. Hay, por ejemplo, últimos años se empezó a sacar también la liturgia de las horas mensual, tanto de Buena Prensa como de la editorial San Pablo, que son las dos más grandes aquí en México. Entonces, estos, como son más para los fieles, pues no están considerados dentro de los libros litúrgicos. Hay algunos sacerdotes que prefieren estar comprando cada mes, por ejemplo, aquí le llamamos el propios de la misa, que es un libro pues de tamaño, digamos, de una hoja de tamaño carta, con las lecturas de, de cada día. Entonces, lo recomendable es que tengan los leccionarios para que, eh, pues también atendiendo al llamado del Papa Francisco del cuidado de la casa común, pues no estemos comprando papel a cada rato. Muchas veces esos papeles se desechan y no se les da el tratamiento adecuado, no se reciclan. Entonces, pues eso es lo recomendable. Pan de la Palabra es el misal de Buena Prensa, perdón, de San Pablo, que también tiene su versión, digamos, de propios de la misa, que es de un tamaño grande, pero pues lo recomendable es que tengan sus leccionarios para, pues para todo el año y para que se puedan reutilizar. Pues dejémoslo en que no es lo más recomendable porque digamos que le quita esa parte de sobriedad y de solemnidad a la celebración. Digamos que tendrían el permiso o la excusa para utilizarlo en caso de que no tuvieran los libros litúrgicos. Pero si lo hacen por mera modernidad o por flojera de no preparar los libros litúrgicos, pues ahí sí están en un grave error. Algunos he visto que sí lo llegan a utilizar, por ejemplo, las tablets para sus homilías. Sí, para la homilía está bien. Sí, para la homilía, digamos que sí está permitido.
pues para que puedan tener control de lo que dicen, porque luego hay unos que se extienden, se salen del tema y nos terminan contando anécdotas familiares pues se pierde el sentido de la homilía. Pero si lo utilizan pues para seguir desde ahí las oraciones, las lecturas, pues ahí sí no es lo correcto. Nos dicen por acá, Lenia, si los libros son de la parroquia de los sacerdotes. Pues hay algunos sacerdotes que compran sus propios libros para su acervo bibliográfico. Eh, lo recomendable pues es que las parroquias cuenten con su material justamente para que eh, no llegue, por ejemplo, otro padre y a la mera hora no tenga con qué celebrar porque pues resulta que los libros los compró el padre para él y se los llevó. Entonces lo recomendable es que pues la parroquia cuente con sus propios libros. Y pues sí, hay sacerdotes que pues he sabido que, por ejemplo, para sus estudios del seminario les piden pues ir comprando sus rituales para ir preparando celebraciones y por eso es que los van teniendo o conforme van pasando sus años en el ministerio pues se van haciendo de material justamente de ese también. Los libros se pueden forrar de algún otro color. Eh, sí, no hay ningún problema. Sobre todo ha pasado, yo he forrado algunos, he mandado a arreglar algunos libros, algún evangeliario, por ejemplo, ya lo mandé forrar, pero siguiendo pues más o menos las mismas líneas. También ya mandé forrar un bendicional y y el ritual de los sacramentos porque ya estaban muy desgastados. Lo que hice, por ejemplo, pues fue hacer un diseño en computadora con algo relacionado. Por ejemplo, pues al evangeliario le puse una imagen de Cristo Pantocrator y los cuatro seres vivientes, el toro alado, el ángel, el, el león alado y el águila, para representar pues también a los evangelistas. Para el bendicional le puse, no recuerdo si le puse un icono del Espíritu Santo y para el ritual de los sacramentos algo parecido también. Pero pues por ejemplo los puse en un color como azul marino, tirándole ya más como a oscuro y que no sobresalte mucho la atención, pero sí se pueden forrar. Por ejemplo, pues he visto también que los leccionarios en alguna parroquia los forraron de color verde, eh, como verde botella, algunos otros de azul marino, entonces sí se pueden forrar, inclusive pues les pueden poner plástico para que pues las tapas no se desgasten, eh, pues por ejemplo con el sudor de las manos de la persona que lo sostiene al sacerdote, entonces sí, lo que pueda hacer que duren más es bienvenido. Para cubrir el cáliz en la sacristía puede ser plástico o mejor lienzos. Lo recomendable es que sean lienzos porque pues los plásticos digamos que no son, no se ven bien. Lo recomendable es que fueran lienzos siempre. Perfecto, pues si no hay algún otro comentario, alguna otra duda, pues aquí terminamos la sesión del día de hoy. Eh, Igual la estaré subiendo a YouTube para que la puedan revisar si tienen alguna otra duda o lo quieren revisar con más calma. Y pues nuevamente les agradezco su participación. Primero Dios, espero que nos podamos ver la siguiente semana y pues aquí nos veremos primero Dios.